buenas noches, esto es Contralínea Periodismo de Investigación por netchannel.tv. Agradecemos su presencia en este primer programa de periodismo de investigación en el que hablaremos de un tema interesante para la sociedad, para la economía, para el periodismo, y se trata de Pemex. ¿Pemex en dónde? En paraísos fiscales. Para eso tenemos la presencia de 3 invitados, expertos en el tema. Buenas noches, Nancy Flores, editora, coordinadora de la revista Contralínea, quien lleva 11 años investigando esta situación en Petróleos Mexicanos, que bueno, ya vamos a hablar a detalle sobre eso. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Fabio Barbosa, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, bienvenido. Buenas Muchas noches. Gracias, Erika. Marcos Chávez, economista y analista político y económico. Gracias, buenas noches. Agradezco su invitación para trabajar sobre este tema tan relevante. Y bueno, estamos hablando de Petróleos Mexicanos, Pemex, exparaestatal, ahora empresa productiva del Estado, una empresa que era importante para el país, sigue siendo importante para el país, que se basa en una economía petrolera. Se trata de 40 empresas que fueron creadas en un sistema paralelo al de Petróleos Mexicanos en países en donde son considerados paraísos fiscales como Islas Caimán. Y bueno, para hablar más a detalle del tema, me gustaría que Nancy nos explicara un poquito más cuál es la situación de este tema, Pemex en paraísos fiscales. Pues en efecto, Erika, se trata de una estructura paralela que ha creado Petróleos Mexicanos desde hace más de 25 años, justamente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que es cuando empieza como toda la serie de privatizaciones, ¿no? Entonces lo que hizo antes Petróleos Mexicanos tenía oficinas en diferentes países para justamente vender el petróleo en los mercados internacionales. Lo que sucedió con Salinas fue que se empezaron a crear estas empresas, algunas de ellas en paraísos fiscales. Las 2 que inician todo este esquema empezaron en las Antillas Holandesas, que es evidentemente una situación bastante laxa en el tema fiscal. Y bueno, esta estructura ha venido creciendo a lo largo de los sexenios, con Ernesto Zedillo, luego con Vicente Fox, con Felipe Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto. Estamos hablando que en el actual sexenio se han creado al menos 11 empresas con esta estructura, y es muy grave porque nosotros no sabemos qué está pasando con todo ese recurso. Son alrededor de 1.200.000 millones de pesos que pasan por esas cuentas extranjeras, de las que no tenemos conocimiento exactamente el destino, el uso, y bueno, es una opacidad total. Vamos a escuchar la primer cápsula que nos preparó nuestra compañera Nancy Flores y regresamos. Por más de 2 décadas, Petróleos Mexicanos ha constituido una red de empresas paralela a su estructura oficial, que no rinde cuentas de su actuación porque se considera privada, no paraestatal. Se trata de, al menos, 40 sociedades anónimas creadas, con dinero del erario, tanto en México como en el extranjero, incluso en conocidos paraísos fiscales como las Islas Caimán, Holanda, Irlanda, Delaware y Suiza. De las 40 empresas privadas de Pemex, 11 fueron constituidas en la actual administración que encabeza Emilio Lozoya Austin. 9 de estas empresas son 100% propiedad de Pemex y 2 están asociadas al 50% con Mexichem y Sempra Energy, respectivamente, según los más recientes reportes entregados por la petrolera mexicana a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la estadounidense Securities and Exchange Commission, así como la página oficial de PMI Comercio Internacional y documentos del Registro Mercantil de Madrid a los que se tuvo acceso. Desde que Pemex constituyó la primera compañía de este tipo en 1988,
tuvo el aval de la Presidencia de la República, entonces en manos de Carlos Salinas de Gortari, la Secretaría de Hacienda y la Contraloría Federal. Documentos de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detallan que el propio expresidente Ernesto Zedillo autorizó a Pemex constituir empresas privadas con recursos públicos. Porque se dedican a la comercialización del crudo mexicano en el extranjero, son controladas por PMI Comercio Internacional y se les conoce como el Grupo PMI. Muy interesante lo que escuchamos en esta primera cápsula. Son ya 2 décadas de que Petróleos Mexicanos ha generado esta estructura paralela de PMI, Comercio Internacional. Y bueno, maestro Fabio Barbosa, me gustaría que nos comentara de la importancia que tiene este tipo de empresas para la economía mexicana o el paralelismo que hay de estas empresas. ¿Cómo impacta socialmente de acuerdo con su análisis? Sí, yo creo que el trabajo de Nancy tiene una gran importancia. Lo que a mí personalmente me asombra de este estudio, y como acaban de escuchar nuestros televidentes, es la magnitud de los recursos que se manejan en el extranjero. Y es también importante mostrar el contraste entre esta masa de dólares que fluye en el extranjero y la situación de penuria en la que se encuentra nuestra empresa antes paraestatal, hoy llamada empresa productiva del Estado. En el momento presente, Petróleos Mexicanos está viviendo uno de sus periodos de escasez financiera más aguda, derivado de la caída de los precios, que no obstante que desde el 14 estaba clara la reducción de sus recursos, empezó a sufrir, a finales del 14 vimos que sufrió la llamada el primer aprovechamiento de Secretaría de Hacienda, y lo despojaron de 50,000 millones. Unos poquitas semanas más tarde, ya en este año 2015, se produjo un recorte presupuestal que tuvo un monto de 124,000 aproximadamente millones de pesos. A Pemex le quitaron la mitad de ellos. Pero todavía más serio, en este mes de julio se prepara un nuevo golpe contra Petróleos Mexicanos. Entonces, por eso me parece, a esto se le llama un dividendo. Hacienda va a cobrar a Pemex un dividendo, una empresa con serios problemas que están señalando que no va a poder cumplir con las metas que se le asignaron por falta de recursos, que está sufriendo ya despidos importantes en Poza Rica, casi convertido en una ciudad fantasma, en Ciudad del Carmen, en otros lugares de Veracruz, etcétera, sufriendo estos despojos. Por eso, ante el panorama de que es una fatalidad,
Me parece a mí que el estudio, la lectura de la investigación a profundidad que ha realizado Nancy es muy importante y la recomendamos a nuestros alumnos en todos los lugares que lean estos materiales para tener un panorama más amplio sobre la situación de nuestra industria en este momento. Despojo tras despojo económico que hemos ido viendo a lo largo de los últimos 25 años para la empresa más importante del país. Marcos Chávez, ¿cuál es tu análisis al respecto? ¿Se ha ido desbaratando a la industria petrolera en México? Sí, el proceso, digamos, en el manejo de la industria petrolera, podemos hablar de una especie de asfixia de largo plazo, que lo más probable sea, unos años más adelante, la propia desaparición de Petróleos Mexicanos como empresa pública, ya sea porque se considere ya no prioritaria, inútil para el gobierno o para la nación, para el Estado, o simplemente que se convierta en una empresa más irrelevante. Este proceso de desmantelamiento no es nuevo, podemos ubicar su punto de partida, que es sobre todo en una primera instancia con los procesos, los programas de ajuste fiscal promovidos o impuestos por el Fondo Monetario Internacional en agosto de 1982 y que los aplica Miguel de la Madrid y que significa en el caso de Pemex, como el resto de las actividades productivas, prácticamente el inicio de su asfixia financiera, el recorte de presupuestos para operar y cuyas consecuencias estamos pagando actualmente. La segunda fase viene cuando, a partir de 1985 más o menos, cuando se inician las llamadas reformas estructurales impuestas por el mismo Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y desde luego con el ascenso de lo que hoy llamamos neoliberales, de gente que estaba convencido que había que retirar al Estado de la economía y cedérsela al sector privado para su explotación. Ahí es cuando vemos ya la desaparición gradual importante también de lo que es la industria petroquímica básica, después lo que podríamos llamar el descuartizamiento de Pemex, por lo que podríamos llamar Jack el Destripador, Carlos Salinas de Gortari, y que después viene ya la continuación del castigo y sobre todo el saqueo del país. Si manejamos en términos generales, hacia más o menos a principios de los años 80 del siglo pasado, Petróleos Mexicanos aportaba hasta el 50% de los ingresos fiscales del Estado, ¿no? O sea, de cada 100 pesos que captaba el Estado, la mitad eran proporcionados por Pemex. Actualmente es 32-35%. Esto, entonces, a medida que se da este proceso de desaparición, pero quisiera un poco retomar brevemente el tema del manejo de los recursos de la paraestatal en los paraísos fiscales. ¿Cuáles son las características de esta clase de mercados? Generalmente se ha mencionado que en este tipo de lugares que no hay supervisión, operan dinero obscuro de toda una serie de fuentes, como puede ser el narcotráfico, la delincuencia, el terrorismo, las prácticas de Estados Unidos u otras naciones para armar grupos con dinero turbio, pero también, digamos, existe sobre el saqueo de empleados públicos en todo el mundo de los recursos del Estado o el manejo de los recursos como Pemex. Y eso es lo dramático, que se haga esta clase de investigaciones, porque de por sí el país no se ha caracterizado justamente por la revisión escrupulosa y la aplicación de las leyes en cuanto al manejo de los recursos públicos. Y menos en estos lugares que justamente no hay quien supervise, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí es que se están drenando miles de millones, no de pesos sino de dólares, sin que se sepa cómo se utiliza ese dinero, sin que nadie revise las transacciones que se llevan alrededor de ella y simplemente al final algunas cosas aparecen en estado contable. Si a partir de esos paraísos fiscales hay un saqueo del Estado, un robo, el pillaje o las operaciones que se llevan a cabo en el mercado internacional o con las empresas privadas, ahí ya no se sabe.
Estamos, digamos, en este momento en una época de ajuste fiscal, de recortes, que ya como nos hablaba Fabio, le ha tocado de manera significativamente a Petróleos Mexicanos, pero en este proceso de reestructuración del gasto gubernamental no se habla nada de la supervisión en el manejo de los recursos públicos, en especial de Petróleos Mexicanos, y eventualmente la sanción de aquellos funcionarios que estén corrompiendo o que se hayan sumado a la rapiña del Estado. Vamos a un corte y vamos a regresar para que Nancy, Fabio, Marcos nos platiquen sobre la transparencia que hay o la fiscalización que hay en el manejo de los recursos públicos a través de Petróleos Mexicanos y PMI Comercio Internacional. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación por netchannel.tv. Y bueno, vamos a escuchar una segunda cápsula, pero antes me gustaría que Nancy Flores, quien se ha dedicado a investigar esta figura de Petróleos Mexicanos, nos hablara un poquito de cuándo comenzaste tu investigación. Nancy, tengo entendido que ya son varios años. Sí, esta investigación la empecé en 2004. Y bueno, no ha parado en realidad porque esta problemática yo creo que ha ido creciendo, ¿no?, a lo largo de este tiempo. En esta segunda cápsula, por ejemplo, vamos a escuchar cómo a partir de la reforma energética lo que hacen es cerrar aún más esta circunstancia que tienen estas empresas, es decir, la transparencia que antes, digamos, era cuentagotas, que nos enterábamos a través de sobre todo de la fiscalización que hace la Auditoría Superior de la Federación, ahora definitivamente ya no va a ser posible, porque en el 19 de diciembre del año pasado, lo que hizo Petróleos Mexicanos a través de su consejo fue prácticamente anularla, es decir, transforman PMI de subsidiaria a filial, lo que significa que ya no es sujeta de fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación, ya no es sujeta a revisión por la Secretaría de la Función Pública, es decir, desaparece en su órgano interno de control, y tampoco es sujeta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esto significa que nosotros como ciudadanos, como periodistas, ya no podemos pedirle a PMI saber qué está pasando con todos esos recursos que obtiene por la venta de crudo en el extranjero, que es prácticamente lo más importante en términos de recursos para Petróleos Mexicanos, y esto ya queda absolutamente fuera de fiscalización. Entonces es muy grave y es lo que vamos a escuchar en esta segunda cápsula. El 19 de diciembre de 2014, en una sesión extraordinaria, el Consejo de Administración de Pemex transformó a PMI Comercio Internacional en filial, lo que le quita su carácter de paraestatal. PMI está encargada de todas las ventas y compras que realiza Petróleos Mexicanos en el extranjero, por más de 1.200.000 millones de pesos anuales, y de la operación en paraísos fiscales de 14 empresas privadas, 100% propiedad de Pemex. Por ello, este cambio garantizará opacidad a la petrolera mexicana en todas las operaciones que realiza en paraísos fiscales, como Islas Caimán, las Bahamas, Delaware, Irlanda, Suiza, Antillas Holandesas y Luxemburgo. A través de sus 14 empresas filiales no paraestatales que constituyen el llamado Grupo PMI y que, a pesar de ser 100% propiedad de Pemex, son consideradas privadas. Dicho grupo cuenta con una bolsa permanente en cuentas bancarias extranjeras por más de 200.000 millones de pesos. La falta de transparencia que se le ha garantizado a Pemex con esa transformación no se limita a las operaciones del grupo PMI. Se extenderá a todas las ventas de hidrocarburos y las compras de productos petrolíferos,
que hasta antes de la caída de los precios del petróleo implicaban más de 1.200.000 millones de pesos anuales. También las adquisiciones que haga PMI en el extranjero sin licitaciones de por medio. Y es que, de acuerdo con la página de PMI, el grupo es un conjunto de empresas encargadas de realizar actividades comerciales en el mercado internacional de petróleo crudo, productos petrolíferos y petroquímicos, realizando operaciones en más de 20 países. Entre sus actividades está también el desarrollo de proyectos estratégicos, tales como la construcción de infraestructura y alianzas con otros participantes de la industria. Se trata de operaciones que quedarán al margen de la transparencia, pues la transformación de PMI Comercio Internacional, SADCB, de empresa de participación estatal mayoritaria a empresa filial de Petróleos Mexicanos, implica la extinción del órgano interno de control en PMI, el impedimento legal para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice sus operaciones o parte de ellas y la exclusión de la ahora Ley General de Transparencia. Así lo revelan dos respuestas a solicitudes de información. En una de ellas, la Secretaría de la Función Pública declara que hizo desaparecer al órgano interno de control en PMI Comercio Internacional a partir del 1 de enero de 2015. El órgano interno de control estaba encargado de prevenir, detectar y abatir los actos de corrupción y promover la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores públicos, mediante la realización de auditorías y revisiones a los diferentes procesos de la institución, así como la atención de quejas, denuncias, peticiones ciudadanas, resolución de procedimientos administrativos de responsabilidades y de inconformidades. Según la Función Pública, los asuntos que hasta el 1 de enero de 2015 se encontraban en trámite fueron transferidos para su atención a la propia petrolera, en específico a su unidad de responsabilidades. En la segunda respuesta oficial, esta vez dada por PMI, esta indica: hago de su conocimiento que el pasado 19 de diciembre de 2014, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, de conformidad con el acuerdo CA 149-2014, en la sesión extraordinaria 885, y con efectos a partir del 1 de enero de 2015, se autorizó la transformación de PMI Comercio Internacional, SADCB, de una empresa de participación estatal mayoritaria a empresa filial de Petróleos Mexicanos, bajo el esquema previsto en el título cuarto de la Ley de Petróleos Mexicanos. En su respuesta, la ahora filial hace referencia al segundo párrafo del artículo 61 de la citada ley, el cual dispone que las empresas filiales no serán entidades paraestatales y tendrán la naturaleza jurídica y se organizarán conforme al derecho privado del lugar de su constitución o creación. Y añade: por lo anterior, se infiere que actualmente PMI no es una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, dejando de ser un sujeto obligado conforme al título primero, capítulo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Derivado de lo anteriormente expresado, su solicitud de información podrá ser remitida a la Unidad de Enlace de Petróleos Mexicanos para su atención. Interesante lo que pasa en Petróleos Mexicanos, la empresa más importante de la economía nacional, y la falta de fiscalización que hay en esta paraestatal todavía hasta el año pasado. Nancy, ¿nos podrías platicar un poquito de cómo era antes de que hubiera estas modificaciones la entrega de información pública? Tengo entendido que tú hiciste varias peticiones a Petróleos Mexicanos y que se te llegó a entregar información, pero a cuentagotas. Exactamente, lo que sucede es que sí había, digamos, en cierta medida disposición de información, pero en algunas ocasiones lo que ocurría es que te entregaban una pila de documentos donde el 50 o 60% de la misma venía en negro, ¿no? Es decir, censurada. Sin embargo, este otro 40% nos permitía de alguna manera acercarnos a este mundo de ventas, de compras, de todo lo que ocurre con Petróleos Mexicanos en el extranjero, que es, digamos, la fuente más importante
de recursos que se allega a la empresa, porque hay que tener en cuenta que los mayores recursos se obtienen justamente de los mercados internacionales, ¿no? Entonces, sí era un poco complicado, ¿no? Pero ahora ya es definitivamente imposible, porque lo que sucede ahora es que ya nos han negado absolutamente a todos los mexicanos este acercamiento a través de la ley de transparencia, que, bueno, todos sabemos empezó con una vigencia en el sexenio de Vicente Fox, tuvimos todo Calderón y ahora el primer tramo de Peña Nieto, pero a partir de ahora toda esta información ha quedado pues no solamente clasificada, ¿no? Sino más bien ya totalmente censurada para nosotros. Maestro Fabio Barbosa, ¿por qué sería importante la fiscalización, primero de las instituciones que están encargadas de esto en el país, y que los mexicanos conociéramos los números que hay en Pemex, PMI, Comercio Internacional? Sí, desde luego, es fundamental el asunto que me planteas, Erika. Es importante porque Petróleos Mexicanos, a pesar de que está disminuyendo su producción y a pesar de estas dificultades financieras de las que estamos hablando, podría jugar un papel muy importante en vigorizar el aparato productivo, otorgando contratos a la pequeña y mediana industria en las regiones, que permitiera vigorizar el crecimiento regional, crear empleos. Petróleos Mexicanos demanda una masa de bienes y de servicios muy variados, desde calzado, uniformes, reparaciones, etc. Entonces, en lugar de que nuestros jóvenes emigren, nuestras mujeres se vean en dificultades para conseguir sobrevivir, podrían dedicarse a esta actividad de ser proveedores de esta industria. Por un lado, pero por otro lado también es absurdo que un país como el nuestro, con tantas décadas y con este potencial que tenemos, con tantas décadas como país de extracción, no refine los combustibles que aquí estamos utilizando. Tenemos un mercado disparado, un mercado en expansión tremenda, que convierte a este consumo en un atractivo muy grande para la inversión extranjera. ¿Por qué no transformar aquí nuestra materia prima? Y mucho más cuando hablamos de petroquímicos. Entonces, los recursos de Petróleos Mexicanos deberían porque en este momento sigue siendo la principal empresa extractiva de nuestro país. Es cierto que ha empezado la iniciativa privada, pero con una distancia, apenas una distancia muy grande. En fin, este es el papel que debería de jugar nuestra empresa. Por eso es muy importante lo que nos está señalando y los resultados de la investigación de Nancy, porque nos muestra que el objetivo fundamental es sustraer de la vigilancia, del escrutinio, de la posibilidad de que los periodistas conozcan el problema y ofrezcan las cifras. Quiero terminar señalando que esto no quiere decir que debamos de limitarnos a observar el fenómeno. A mí me parece que los ciudadanos podemos hacer muchas acciones todavía, a pesar de las circunstancias tan difíciles en que estamos. Hace un momento yo hablaba de que Petróleo Mexicano sigue siendo la caja chica o la caja grande, la nodriza, que se le quitó a finales del año pasado una cantidad enorme de recursos.
Viene el ajuste, el reajuste del presupuesto y es castigado con la mitad, totalmente desproporcionado, porque los ingresos presupuestales de Pemex significaban el 15%. Bien, y ahora en julio va a llegar al Congreso la petición de un nuevo golpe, yo digo que son golpes mortales contra la empresa petrolera. No hay por qué quedar separados. Tenemos para septiembre, cuando se discuta el presupuesto, tenemos una nueva bancada, una nueva composición. Si distintos grupos llegaran al acuerdo sin cambios de ningún tipo en la legislación vigente, aplicando la legislación que rige actualmente, porque el dividendo lo va a discutir la Secretaría de Hacienda. Es la mecánica, el dividendo estatal. Petróleos Mexicanos debe de enviar a la Secretaría de Hacienda, otra vez como en el pasado, es Hacienda la que toma las decisiones, un reporte sobre su situación financiera, así como sus planes de inversión, que aquí puede incluir pequeñas refinerías. No tiene que estar pensando en las mega obras elefantiásicas, pequeñas refinerías en Chiapas, en Tabasco, ahí donde están los centros donde se está produciendo el crudo. Entonces tiene que enviar sus planes de inversión y de financiamiento para el siguiente ejercicio, y la Secretaría de Hacienda, previa opinión favorable del llamado Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, va a determinar a cuánto asciende este monto. Pero la legislación, como estaba yo señalando hace un momento, al incluirlo en la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, tiene que someterlo a la aprobación por parte del Congreso de la Unión. Y el artículo 14º transitorio de la ley de Pemex establece que el dividendo estatal será como mínimo el 30% de los ingresos después de impuestos. Pero puede el Congreso revisar a la baja este dividendo. Así está en la legislación, discutiendo la situación, de tal manera que bastarían 2 o 3 bancadas de acuerdo para lograr mayoría. Aquí vamos a ver si se repite la vieja situación de que se llegan a conciliábulos entre partidos que se ostentan como organismos de izquierda, pero a la hora de la práctica votan en otro sentido. Aquí se trata de un asunto que tiene que ver con el empleo, con el desarrollo regional, con la transparencia, con muchos asuntos vitales. De tal manera que ojalá que esto que acabo de decir haya tenido alguna coherencia, no me haya atropellado demasiado, pero hay recursos que pueden seguir siendo utilizados si hay una comprensión de los problemas, Erika. Lo que sí queda claro es que como sociedad y como periodistas tenemos que estar muy atentos de cómo entra la siguiente conformación de la Cámara de Diputados y cuáles son las acciones que se llevan a cabo en torno al tema. Marcos Chávez, me gustaría que nos comentaras sobre la importancia que tendría o que tiene el abrir la fiscalización nuevamente, o tendría, de PMI Comercio Internacional. Desde luego que eso debería existir, pero queda algo así como en sueños o una esperanza, digamos, de la sociedad, que es irreal, en tanto que México, en particular el gobierno, se ha manejado como las petrooligarquías
del Medio Oriente, ¿no? O sea, los recursos son de ellos y los manejan sin ninguna clase de supervisión. Se ha dicho que en México existe ya, por hora y magia, una democracia, pero una de las características que normalmente caracteriza a un sistema político con esas características es, entre otros elementos, la propia supervisión que existe sobre las instituciones, sobre el ejercicio de sus recursos, sobre la actuación de sus funcionarios. Y no solamente la supervisión, sino también los mecanismos de sanción para que en caso de que existan acciones delictivas se les pueda sancionar. Y desde luego otro que es relevante y no menos fundamental, y sobre todo tomando en consideración que el trabajo que ha realizado Nancy o la revista Contralínea, entre otros medios de comunicación, que es justamente el derecho al acceso de la información, el papel que pueden jugar los medios como contrapoder para, digamos, las actividades del Estado, ¿no? El derecho, digamos, que tiene como forma de, digamos, de observación o los ojos vigilantes de la sociedad, que esa es una de las tareas del periodismo, ¿no? Pero eso no existe en el país. Por el contrario, lo que observamos es que cada vez hay un retroceso, sobre todo por este gobierno, aquellos puntos que se había logrado eventualmente de abrir algunos espacios lentamente, con mucho trabajo, con represión, persecución en contra de los periodistas, se había logrado obtener por lo menos algunas rendijas para supervisar lo que hace el gobierno, sus diferentes niveles, el federal, el estatal y el municipal, y en el caso de Petróleos Mexicanos, para revisar ese dinero. Pero lo que vemos es aquí es un retroceso. La reforma de petrolera, de hidrocarburos, del sector energético, que recientemente se aprobó, avanza en sentido contrario. La lógica era una reestructuración de la propia paraestatal en el manejo de recursos. O sea, fue un verdadero desastre la separación de Pemex en diferentes empresas, ¿no? En diferentes secciones, y en particular lo que es el área internacional, que simplemente se dejó fuera, en donde se maneja el dinero a libre arbitrio del director de Pemex, y como representante del Poder Ejecutivo, finalmente él lo nombra de esta situación. Hoy lo que vemos, en lugar de que se mejore ese acceso, se retrocede y cada vez menos hay posibilidades de supervisión. La pregunta es, ¿qué está pasando allí? O sea, son recursos de la nación, pero se manejan como patrimoniales. Es lo que ya algunas gentes han llamado, analistas, como el Estado mafioso. Así se opera, digamos, los gobiernos priistas y panistas, y con la palabra que utilizaba, a mi juicio, con gran sentido, el economista Joseph Stiglitz, cuando hablaba del capitalismo de amigotes, ¿no? Porque por un lado vemos que se maneja los recursos de la nación como si fueran propiedad de alguien, ¿no? Justamente de la élite política, que nadie puede saber qué pasa, o sea, la sociedad, que en sentido estricto, constitucionalmente por lo menos, es propiedad, son dueños de Petróleos Mexicanos, de la nación, no solamente lo de Pemex. Hoy ya no se sabe nada de eso, ¿no? Soy un poco pesimista respecto a lo que decía Fabio, digamos, en términos de la composición del Congreso. Aquí tenemos un problema serio, como, digamos, lo que es el sistema presidencialista autoritario, que no se fue del país, sigue allí, porque ni siquiera fue como el dinosaurio, ¿no? Siempre ha estado allí presente. Simplemente en esa alternancia de poder, lo único que se hizo fue actuar de la misma manera, en donde el poder legislativo está sometido al ejecutivo, al igual que el poder judicial. O sea, la Suprema Corte, que tendría que vigilar, no vigila, ¿no? Se enriquece, más bien está bien pagada, se enriquece y se convierte no en un guardián de la Constitución, sino el guardaespaldas del Ejecutivo. El Congreso, que va a seguir controlado por esa mayoría que ya conocemos, esa mayoría relativa PRI-PAN, y ahora con su socio los Verdes, que hemos visto la manera en que actuaron corruptamente en el proceso de elecciones. Finalmente la carrera política depende de ello, del Ejecutivo,
Y eso lleva a pensar que no va a haber cambios, sino que simplemente van a seguir aprobando sumisamente ese proceso de destrucción de Pemex. No ha habido voces donde se hable sobre la supervisión, al contrario, es cada vez más opaco, y yo creo que eso va a ser las características que van a prevalecer en el futuro, sobre todo si consideramos el contenido de la reforma electoral y los cambios fiscales. Muy bien, vamos a escuchar una última cápsula y regresamos. La administración de Lozoya Austin no solo se ha caracterizado por crear, en poco tiempo, 11 compañías privadas con dinero público, también por cambiar de residencia las que ya existían. Es así como Pemex ha hecho de España su paraíso fiscal predilecto. En mayo de 2014 trasladó a Madrid 4 empresas fachada provenientes de Islas Caimán. Con este movimiento, la petrolera cuenta con 9 compañías privadas de nacionalidad española que, cada año, le permiten triangular hacia paraísos fiscales más de 1.200.000 millones de pesos producto de sus exportaciones e importaciones de energéticos. Además, con esta misma red privatiza más de 10.300 millones de pesos al año, por concepto de utilidades. Con sus compañías españolas, Pemex elude el pago de impuestos en el continente europeo y la rendición de cuentas en México. Respecto de la actuación de Pemex, el economista español Carlos Sánchez Mato comenta. Es una empresa además pública, pues que tenga elementos que estén fuera del perímetro de las administraciones públicas y de la controlaría que podáis tener allí, pues claro, es una cosa absolutamente vergonzosa. Entonces, el que haya esas filiales fuera del control, pues en principio, o sea, podrían no ser en paraísos fiscales, pero es que encima además si son paraísos fiscales, pues lo que están haciendo es eludir tributación. Entonces, tú imagínate, por ejemplo, lo ha hecho Pemex, pero lo ha hecho otras muchas petroleras. O sea, imagínate que tú subcontratas el cobro de las facturas, por poner un ejemplo, o el cobro de determinadas facturas, o la gestión financiera. Pues lo que haces es que te pones un precio entre empresas vinculadas que tienen que ver, o sea, digo, pues mira, tú te encargas, nosotros somos familia, y entonces yo genero mucho petróleo, puedo obtener 100 de beneficio, pero para no pagar por esos 100, lo que digo es la comercialización, las gestiones comerciales, los cobros, por ejemplo, de eso, lo haces tú, en vez de, ¿cómo te vendo yo a ti esa gestión? Pues en vez de tener 100 de beneficio, digo que yo tengo solamente 20, y los 80 de beneficio los vas a tener tú. Y dices, hombre, pues da igual, porque 80 y 20 son 100. No, porque los 20 pagan impuestos de una manera y los 80 a lo mejor no pagan, o pagan muy poco. ¿Por qué? Porque esos 80 están en Luxemburgo. Y entonces Luxemburgo le reparte un dividendo a una sociedad de las Islas Caimán. Y las Islas Caimán se la reparte, y por el camino hay algunos individuos que seguramente se están poniendo ciegos a la nariz. O sea, que esa es un poco la mecánica que hará Pemex. Entrevistado en Madrid, el también integrante de la organización ATTAC España indica que había sociedades que lo que hacían era gestionar parte del negocio de Pemex a cambio de un beneficio que no entraba dentro de las... Era una manera de separar el beneficio del Pemex oficial de esas filiales privadas que rinden cuentas hasta cierto punto. 8 compañías se domiciliaron en la Torre Picasso y la Novena en Hermosilla, número 3, también en Madrid, donde en realidad reside el abogado español Íñigo Bastarreche Sagüés, contratado por la petrolera mexicana para dar cobertura legal a esas sociedades unimembres. De acuerdo con información obtenida en el Registro Mercantil de Madrid, se trata de las empresas PMI Holdings Petróleos España, SL, Pemex Internacional España, SA, PPQ Cadena Productiva, SL, PMI Field Management Resources, SL, MexGas Cogeneración, SL, MexGas Internacional, SA, MGI Supply, MGI Trading y MGI Enterprises. De estas, las últimas 4 cambiaron de residencia del paraíso fiscal de Islas Caimán a Madrid el 27, 28 y 30 de mayo de 2014. El cambio de domicilio inició 8 días antes de que Pemex anunciara el proceso de desinversión en Repsol, hecho ocurrido el 4 de junio de 2014. Esto porque la presencia del grupo MexGas, como se les conoce a las compañías mudadas en el segundo trimestre de este año,
representa una parte del capital que sustituirá dicha inversión en la petrolera española, a través de la construcción de un gasoducto en La Coruña. La otra parte corresponde al 51% de acciones que Pemex compró del astillero vigués Hijos de J. Barreras a fines de noviembre de 2013. Este cambio domiciliario se discutió desde inicios de 2013. El 19 de marzo de ese año, Pemex Gas y Petroquímica Básica, dueña de las MGI, conoció un informe sobre la situación financiera y operativa del grupo, en el cual se señaló la necesidad de modificar el esquema de empresas unimembres con el objetivo de que posean su propio personal calificado, así como de cambiar de residencia a las 4 filiales, refiere la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 12.1.18T 4N020006, publicada por la Auditoría Superior de la Federación en febrero de 2014. La elección de Madrid como la nueva residencia de las empresas tiene como base la experiencia de PMI Holdings NV, con la cual la petrolera mexicana vio en España una opción más laxa que los territorios identificados como paraísos fiscales. Ante las circunstancias imperantes, la previsibilidad de ciertas reformas legislativas en las Antillas holandesas y la necesidad de hacer fluir ciertos recursos hacia Pemex, este último autorizó el traslado del domicilio y de la residencia fiscal de PMI Holdings NV a España, aspecto que tuvo lugar el 30 de diciembre de 2005. Refiere el libro blanco Estructura de las empresas PMI, elaborado por PMI Comercio Internacional al cierre de 2012. PMI Holdings NV es actualmente PMI Holdings Petróleos España. De acuerdo con el libro blanco, esa empresa optó por el régimen fiscal especial de las entidades de tenencia de valores extranjeros, el cual permite que los dividendos que distribuya a Pemex no sean sujetos de tributación en España. Asimismo, y con base en los convenios para evitar la doble imposición internacional suscritos por España con los distintos países en los que las filiales de PMI Holdings Petróleos España tiene su residencia fiscal, Holanda, Irlanda, Estados Unidos, Inglaterra y México, los dividendos que PMI Holdings Petróleos España recibe de sus filiales están exentos del impuesto sobre sociedades. Este esquema de entidades de tenencia de valores extranjeros es el mismo que Pemex ha escogido para sus otras 8 compañías radicadas en ese país. Pues así es como opera PMI Comercio Internacional, filial de Petróleos Mexicanos en España. Nancy, un último comentario. Pues sería muy importante que se abriera la fiscalización toda esta operación de Petróleos Mexicanos, porque no solamente se reduce a esto de PMI Comercio Internacional, que es muy relevante por el monto de recursos que maneja, pero que está en toda la estructura de Petróleos Mexicanos. Es decir, PMI maneja unas 14 empresas, ¿no?, en el extranjero, pero además de estas existen otras, ¿no?, que hacen un total de entre 40 y 60, no lo podemos saber. Es muy relevante que en algún momento Petróleos Mexicanos nos informe cuántas son y a qué se dedican, sobre todo porque hay algunas que lo que hacen es simular, ¿no? Simulan que están concursando y en realidad es el propio Petróleos Mexicanos ganando concursos para hacer negocios paralelos. Maestro Fabio Barbosa, muchas gracias por estar aquí. Un último comentario. Un último comentario es felicitar a Nancy, pedirle que continúe ratificar nuestro compromiso de que la vamos a apoyar en todo lo que se pueda, y también a nuestros televidentes de que difundan esto, y yo insisto en que en las peores condiciones es posible encontrar formas de continuar la resistencia, la lucha y el combate a este tipo de prácticas. Y sobre todo la investigación periodística, ¿verdad? Claro que sí. Marcos Chávez, agradecemos tu participación en este programa. Un último comentario. Quisiera mencionar brevemente es que el país, desde 1982 a la fecha,
ha recibido la mayor cantidad de recursos petroleros en su historia. Y sin embargo, el país sigue hundido en el estancamiento, crece la pobreza, la miseria. O sea que hubo un derroche de recursos del Estado, un derroche en términos sociales, pero que fueron a parar a bolsillos de otras gentes. Dada la importancia de Petróleos Mexicanos, y en particular en sus operaciones internacionales, tiene que haber una supervisión a través, digamos, del manejo de costos, actividades, qué se hace con ese dinero. Pero lo fundamental aquí es que difícilmente podemos esperar de las instituciones que hagan su trabajo porque no responde a los intereses de la sociedad. Tiene que ser la sociedad misma, respaldando a los periodistas, la que debe llevar adelante ese proceso de investigación. Muy bien, pues agradecemos su presencia y su acompañamiento hoy en nuestro primer programa de Contralínea, periodismo de investigación por netchannel.tv. Nancy, esperamos próximas noticias respecto a este tema y bueno, los tres tienen las puertas abiertas de este espacio. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.